Mi nuera me bloqueó el paso con su bolso de marca y señaló la oscuridad de la última fila. Allá atrás, Remedios, por favor. Los asientos de adelante son para la familia importante y los patrocinadores. Soy Remedios. Tengo 72 años y una vida entera dedicada a las teclas de marfil. Lo que esa mujer ignora es que el director de este conservatorio aprendió a tocar conmigo. Me quedé parada allí, en medio del pasillo alfombrado de rojo, sintiendo cómo la sangre se me subía a las mejillas. No era por el calor, aunque el auditorio estaba lleno a reventar de padres ansiosos y abuelos orgullosos abanicándose con los programas de mano. Era la vergüenza, una vergüenza fría y pegajosa que me recorrió la espalda. Llevaba puesto mi mejor vestido azul marino, ese que guardo en una funda de plástico para las ocasiones especiales, y me había puesto el broche de perlas que fue de mi madre. Me había perfumado con agua de rosas y había llegado 20 minutos antes, con la ilusión palpitando en el pecho como un pajarito asustado, todo para ver a mi nieto, mi Mateo, en su gran noche. Lorena, mi nuera, estaba parada como un guardia de seguridad frente a las primeras filas. Llevaba un vestido color champán que costaba más que mi pensión de 3 meses y una sonrisa falsa pintada en los labios, esa mueca que usa cuando quiere parecer amable, pero en realidad está dando órdenes. A su lado, sus padres, los consuegros que siempre me miran por encima del hombro, porque ellos tienen casa en la playa y yo vivo en un departamento antiguo, ya estaban acomodados en los mejores lugares, justo en el centro, desde donde se ven las manos del pianista. Pero Lorena, intenté decir, con la voz un poco temblorosa, siempre me siento cerca. Mateo me dijo que quería que le viera las manos, que le da seguridad. Ella soltó un suspiro dramático, de esos que hacen las madres cuando un niño pequeño pregunta algo tonto por 10ª vez. Se acomodó el cabello, perfectamente alaciado, y bajó la voz, aunque no lo suficiente para que la gente cercana no escuchara. ¡Ay, Remedios! No empieces. Hoy es una gala importante. Viene gente de la sociedad, críticos, posibles becarios. Necesitamos que la primera fila se vea impecable. Además, tú toses mucho y a veces te quedas dormida. No queremos distraer al niño, ¿verdad? Hazlo por Mateo. Siéntate atrás, donde no molestes. Donde no molestes. Esas 3 palabras se clavaron en mi pecho. Miré hacia los asientos reservados. Allí estaban los otros abuelos, saludándose, riendo, sacando sus teléfonos para grabar. Vi a la señora Carmen, la abuela de la niña que toca el violín, sentada en segunda fila. Vi al abuelo del chico del cello en la tercera. Todos estaban donde debían estar, cerca de su sangre, cerca de su orgullo. Yo era la única desterrada. No quise hacer un escándalo. No allí, no en la noche de Mateo. Mi hijo, Julián, estaba ocupado hablando con unos señores de traje cerca del escenario y ni siquiera se había dado cuenta de lo que pasaba. O quizás sí se dio cuenta y prefirió mirar hacia otro lado, como hace siempre para no pelear con Lorena. Así que apreté la mandíbula, asentí levemente con la cabeza para no perder la poca dignidad que me quedaba y di media vuelta. El camino hacia la última fila se sintió eterno. Sentía las miradas de la gente en mi nuca. Quizás nadie me miraba, quizás eran imaginaciones mías, pero yo me sentía como si llevara un letrero neón que decía abuela de segunda categoría. Mis zapatos, que un rato antes me parecían elegantes, ahora sonaban demasiado fuerte contra el piso de madera. Tac, tac, tac. Cada paso me alejaba más de mi niño. Llegué a la última fila. Era la fila de los olvidados, pegada a la pared del fondo, donde el aire acondicionado pega directo y hace que duelan los huesos. Me senté en una butaca que rechinaba un poco. Desde allí, el escenario se veía lejano, como si estuviera viendo la vida a través de un telescopio al revés. El piano de cola negro, un Steinway precioso que brillaba bajo los reflectores, parecía de juguete. Me acomodé el chal sobre los hombros para protegerme del frío y miré a mi alrededor. A mi lado había un par de estudiantes con mochilas en el suelo, cuchicheando y mirando sus celulares, y un señor de mantenimiento que se había sentado a descansar un rato. Ese era mi lugar según Lorena, entre los que no tienen nada que ver con la magia que estaba a punto de suceder. Saqué mis anteojos del bolso y miré el programa de mano. Recital de primavera, Conservatorio Nacional. Leí los nombres de los alumnos. Allí estaba, a mitad de la lista,
Mateo Torres, Nocturno Op. 9, Nome 2 de Chopin. Pasé mis dedos arrugados sobre el nombre de mi nieto. Recordé las tardes enteras en mi sala, con mi viejo piano vertical, enseñándole a poner los dedos como garras de tigre, enseñándole a respirar con la música. Lorena cree que el talento de Mateo viene de la nada, o quizás cree que lo compró pagando las clases más caras de la ciudad con el profesor ruso de moda. Ella no sabe, o no le importa recordar, que fui yo quien le enseñó a leer las notas antes de que aprendiera a leer palabras. Fui yo quien le sostuvo las muñecas para que no las dejara caer. Fui yo quien le explicó que la música no está en las teclas, sino en el silencio entre ellas. Pero para Lorena, yo solo soy la suegra, una viuda que vive de sus recuerdos, que teje bufandas que nadie usa y que cocina caldos de pollo cuando alguien se enferma. Ella ve mis manos manchadas por la edad y mis vestidos pasados de moda, y asume que mi mente y mi valor también están caducos. Familia importante, dijo, como si la importancia se midiera en el precio de la ropa o en el apellido de soltera. Las luces del auditorio empezaron a bajar y un silencio expectante llenó la sala. Solo quedó iluminado el escenario. Sentí un nudo en la garganta. Desde mi exilio en la última fila, vi cómo Lorena se acomodaba en su asiento preferencial, estirando el cuello como una garza, asegurándose de que todos la vieran ser la madre devota y perfecta. Mi hijo se sentó a su lado y le tomó la mano. Me dolió verlos tan lejos, tan ajenos a mi soledad. El director del conservatorio salió al escenario para dar la bienvenida. Era un hombre alto, canoso, con una postura impecable. El corazón me dio un vuelco. Era Roberto Beto Salinas. Hacía años que no lo veía en persona, aunque sabía que dirigía la institución. Roberto tomó el micrófono y su voz resonó en los parlantes. Buenas noches a todos. Es un honor tenerlos aquí. La música es un legado que se transmite de generación en generación. Cerré los ojos un momento. Beto Salinas. Recordé hace 40 años, cuando él era un muchachito flaco y nervioso que llegaba a mi casa con las partituras bajo el brazo. Yo ya era maestra titular en la escuela de artes entonces. Él tenía talento, pero le faltaba disciplina. Yo fui quien lo obligó a repetir los arpegios hasta que le sangraran los dedos. Yo fui quien le escribió la carta de recomendación para que pudiera irse a estudiar a Europa. Yo fui quien le prestó el dinero para su primer pasaje de avión, un dinero que me devolvió años después, centavo por centavo, con una caja de chocolates finos. Abrí los ojos y miré el escenario con otra luz. Lorena me había mandado al fondo porque pensaba que yo no era nadie. Pensaba que yo no tenía poder, ni influencia, ni conexiones. Para ella, yo era un mueble viejo que no combinaba con su decoración moderna. Pero al ver a Roberto allí arriba, hablando con tanta pasión, me di cuenta de algo que había olvidado entre tantas humillaciones cotidianas y tantos desprecios silenciosos. Yo no era simplemente una abuela que tejía, yo era Remedios Valenzuela. Mi nombre estaba escrito en los diplomas de la mitad de los músicos de esta ciudad. Mis manos, estas manos que ahora Lorena miraba con asco, habían tocado en salas donde ella ni siquiera podría entrar a limpiar. El recital comenzó. Salieron los primeros niños, nerviosos, atropellando las notas. Desde mi asiento lejano, no necesitaba verles las caras para saber lo que sentían. Lo escuchaba. Escuchaba la duda en el staccato, el miedo en los pedales. Mi oído, entrenado durante décadas, no había envejecido ni un día. Podía distinguir un si bemol desafinado a 100 metros de distancia, y entonces me di cuenta de mi recurso oculto. No era solo mi pasado con el director, era mi conocimiento. Lorena estaba sentada en primera fila. Sí, pero ella no entendía lo que estaba escuchando. Ella solo escuchaba sonidos, aplaudía cuando los demás aplaudían, sonreía para la foto. Yo escuchaba la verdad. Llegó el turno de Mateo. Salió al escenario caminando despacio, con su trajecito negro que le quedaba un poco grande. Se veía tan pequeño al lado del gran piano. Se sentó en la banqueta y se tomó un momento para ajustar la altura, tal como yo le había enseñado. Nunca empieces si no estás cómodo, Mateo. El piano espera por ti, no tú por él, le solía decir.
Desde la primera fila, vi que Lorena sacaba su teléfono para grabar, interponiendo la pantalla entre ella y su hijo. No lo estaba mirando a él, estaba mirando la grabación. Mi hijo Julián cruzó los brazos. Mateo puso las manos sobre las teclas y se quedó inmóvil un segundo. Buscó algo con la mirada. Vi cómo sus ojitos recorrían las primeras filas. Buscaba mi cara. Buscaba a su abuela Remedios, la que siempre se sentaba en la tercera fila, lado izquierdo, para hacerle la señal secreta. Un guiño y un toque en la oreja que significaba: «Tú puedes, mi amor». Sus ojos pasaron por sus padres, por sus otros abuelos, y siguieron buscando. No me encontró. Vi cómo sus hombros bajaban un poco, un gesto de decepción casi imperceptible, pero que a mí me partió el alma en dos. Lorena le hizo un gesto con la mano para que empezara, impaciente. Mateo respiró hondo y comenzó a tocar. Los primeros compases del nocturno de Chopin flotaron en el aire. Era hermoso. Mi niño tenía un don, una sensibilidad especial para los matices suaves. Pero yo, desde mi rincón oscuro, escuché algo más. Escuché la tristeza. El tempo era un poco más lento de lo que debía ser. Le faltaba el brillo, la chispa de alegría que solía tener cuando tocaba en mi sala. Tocaba con técnica perfecta, sí, porque su profesor ruso es muy estricto, pero tocaba sin corazón. Tocaba como un autómata, cumpliendo con la tarea, no contando una historia. La gente a mi alrededor no lo notó. Los estudiantes seguían con sus celulares. El conserje dormitaba. Adelante, veía las cabezas de la gente importante, asintiendo rítmicamente. Lorena se veía satisfecha, seguramente pensando en cuántos likes tendría el video en sus redes sociales. Pero yo sabía que mi nieto estaba tocando para una silla vacía. Las lágrimas me rodaron por las mejillas, calientes y saladas. Lloré por él, por su desilusión al no verme, pero también lloré de rabia. Una rabia antigua que se había estado acumulando durante años de ser la pobre abuela, la que estorba, la que debe callar y agradecer. «Siéntese allá atrás», me había dicho. Me había tratado como si yo fuera una mancha en su cuadro perfecto. Mientras Mateo tocaba la parte central de la pieza, esa melodía melancólica que parece un suspiro, algo cambió dentro de mí. Dejé de llorar. Me sequé las lágrimas con el pañuelo de encaje que llevaba en la manga. Me enderecé en mi asiento rechinante. Levanté la barbilla. Miré la nuca perfectamente peinada de mi nuera a lo lejos. Ella pensaba que tenía el control porque tenía los boletos VIP. Pensaba que me había humillado y que yo me quedaría allí, sumisa, aceptando mi lugar en la sombra. Estaba muy equivocada. La música de Mateo llegó a un crescendo apasionado y luego se desvaneció suavemente hasta el silencio final. El auditorio estalló en aplausos. Lorena se puso de pie la primera, aplaudiendo exageradamente, gritando «¡Bravo!» con su voz aguda, asegurándose de que todos vieran que era su quijo. Yo no me levanté. Me quedé sentada, aplaudiendo con fuerza, con mis manos firmes y sonoras, esas manos que sabían trabajar. Mis ojos no se apartaron del escenario. Vi a Mateo levantarse y hacer la reverencia. No sonreía. Volvió a buscar con la mirada en la oscuridad del fondo, quizás intuyendo que yo estaba allí, exiliada. «Muy bien tocado, chamaco», murmuré para mí misma, con la voz rota pero firme. Cuando las luces se encendieron para el intermedio antes de la entrega de reconocimientos, la gente comenzó a levantarse para estirar las piernas y saludarse. Vi a Lorena pavoneándose, recibiendo felicitaciones, presentando a Mateo como si fuera un trofeo de caza. Me levanté despacio, alicé mi vestido azul marino, recogí mi bolso. No iba a ir a rogarle un saludo a mi nieto entre la multitud que rodeaba a su madre. No iba a permitir que ella me mirara con esa condescendencia de «Viste, te dije que estarías mejor allá atrás». No, hoy no iba a ser la abuela que espera las obras de atención. Caminé hacia la salida lateral, pero no para irme a casa. Mis pasos me llevaron hacia el pasillo que conduce a los camerinos y a las oficinas administrativas. Un guardia de seguridad joven intentó detenerme. «Señora, disculpe, esta área es solo para personal autorizado y familia VIP», me dijo, bloqueándome el paso con el brazo. Lo miré a los ojos con la misma intensidad con la que miraba a mis alumnos antes de un examen final.
con la autoridad que dan 50 años de docencia y el conocimiento absoluto de quién era yo realmente. Jovencito, dije con voz calmada y profunda, dígale al maestro Roberto Salinas que la maestra Remedios está aquí, y dígale que necesito hablar con él antes de que entregue los diplomas. El guardia titubeó ante mi tono. No estaba acostumbrado a que una anciana con vestido anticuado le hablara con tanta seguridad. Es que el director está muy ocupado, señora. Dígale que es sobre el nocturno. Interrumpí sin parpadear. Él sabrá. Mientras el guardia hablaba por su radio, miré hacia el vestíbulo donde Lorena seguía riendo y brindando con aire, ignorando que la verdadera música estaba a punto de empezar y que esta vez la batuta la llevaría yo. El guardia de seguridad me miró de arriba a abajo, deteniéndose en mis zapatos de tacón bajo y mi bolso de cuero gastado. Podía ver la duda en sus ojos. Para él, yo no era más que una anciana confundida que se había perdido buscando el baño, no una figura de autoridad. El radio en su hombro soltó un chirrido estático, rompiendo el silencio tenso del pasillo. Señora, le repito, el maestro Salinas está revisando los protocolos para la entrega de becas. No puede recibir visitas sociales ahora, insistió el muchacho, tratando de sonar amable pero firme, como quien le habla a un niño berrinchudo. Me mantuve erguida, aferrando la correa de mi bolso con fuerza. No iba a retroceder. Respiré hondo y el olor del pasillo me golpeó con una ola de nostalgia, una mezcla de cera para pisos de madera, resina para cuerdas y ese aroma particular a polvo y terciopelo viejo que tienen todos los teatros del mundo. Ese era mi aire, ese era mi territorio, no el de Lorena con sus perfumes franceses que marean. No es una visita social, joven, le dije, bajando la voz para que sonara más peligrosa. Dígale que Remedios Valenzuela dice que el tempo del nocturno fue un largo, no un andante. Él entenderá que no soy una visita cualquiera. El guardia parpadeó, confundido por los términos musicales, pero algo en mi tono, quizás esa seguridad que da el saber exactamente de lo que se habla, lo hizo dudar. Llevó la mano a su radio y murmuró algo inaudible. Hubo una pausa larga, unos segundos eternos donde mi corazón latía desbocado contra mis costillas. ¿Y si Roberto no se acordaba? ¿Y si los 40 años habían borrado mi nombre de su memoria? ¿Y si yo solo era una vieja ridícula parada en un pasillo prohibido? De repente, la puerta de la oficina principal, al final del corredor, se abrió de golpe. ¿Remedios? La voz retumbó en las paredes. Roberto Salinas salió caminando a paso rápido. Ya no era el muchachito flaco de mis recuerdos, ahora era un hombre robusto, con el cabello plateado y un smoking que le quedaba pintado. Pero la sonrisa, esa sonrisa nerviosa y agradecida, era la misma. Ignoró al guardia, ignoró el protocolo y abrió los brazos. «Maestra, por Dios santo, es usted», exclamó, acercándose para tomar mis manos entre las suyas. Sus manos eran cálidas y grandes. El guardia dijo su nombre y pensé que estaba alucinando. ¿Qué hace aquí atrás? ¿Por qué no me avisaron que venía? Le hubiera reservado el palco de honor. Sentí un alivio tan grande que casi me flaquean las rodillas. Roberto no me veía como la suegra estorbo. Me veía como la maestra. Me miraba con un respeto que no había sentido en años. Un respeto que en mi propia casa se había evaporado como agua al sol. «Hola, Beto», le dije, usando su apodo de cariño, y vi cómo el guardia abría los ojos como platos al escucharme tutear al director. «Vine a ver a mi nieto, Mateo. Toca hoy. Mateo Torres es su nieto». Roberto se llevó una mano a la frente, riendo con incredulidad. «Con razón. Ese chico tiene una colocación de manos que no se aprende en los libros. Es herencia pura. Pero maestra, pase a mi oficina. Aquí hace corriente y no quiero que se resfríe». Me hizo pasar a su despacho, un cuarto amplio lleno de partituras enmarcadas y fotos con celebridades. Me ofreció el sillón de cuero detrás de su escritorio, pero me negué y me senté en una de las sillas de visitas. Él se sentó frente a mí, sin dejar de sonreír, como si le hubiera alegrado el día. «Dígame la verdad, maestra», dijo él, inclinándose hacia adelante con complicidad. «¿Qué le pareció el nivel de este año?» «Estoy nervioso. Tenemos a 3 críticos del periódico nacional y a la presidenta del patronato cultural en primera fila. Tienen técnica, Beto», respondí honestamente, cruzando las piernas.
pero les falta alma. Están tocando para impresionar, no para sentir. Y mi nieto... Hice una pausa, midiendo mis palabras. Mi nieto tiene miedo. Roberto asintió, poniéndose serio. Lo he notado. Hay mucha presión de los padres, especialmente la madre de Mateo, la señora Lorena. Es intensa. Ha estado llamando a mi secretaria 3 veces por semana para asegurarse de que los jueces sepan quién es su hijo. Sentí una punzada de vergüenza ajena, pero también una confirmación. Así que Roberto también la veía. Para él, Lorena no era la mujer de sociedad que ella creía ser. Era una madre molesta que interfería en el arte. «Ella quiere que Mateo gane la beca para el verano en Viena, ¿verdad?», pregunté, sabiendo la respuesta. «Es la beca más codiciada», admitió Roberto suspirando. «Y Mateo es bueno, maestra, muy bueno. Pero la decisión final no es mía solamente. Depende del consejo. Y, bueno, hay un detalle que quizás usted no sepa o que olvidó». Me miró con una ceja levantada, esperando que yo recordara. Mi mente viajó rápido. ¿Qué detalle? «Los estatutos fundacionales del conservatorio», dijo él suavemente, señalando un cuadro antiguo en la pared. «Cuando se reestructuró la institución hace 15 años, usted fue nombrada miembro honorario vitalicio del Consejo Consultivo. Fue un gesto simbólico porque usted ya estaba retirada, pero legalmente su voto vale el doble en casos de empate o decisión crítica sobre talento excepcional». Me quedé helada. Miembro honorario vitalicio. Recordaba vagamente una carta, un diploma que llegó por correo hace años, cuando mi esposo estaba enfermo y yo apenas tenía cabeza para leer la correspondencia. Creo que lo guardé en una caja de zapatos junto con las facturas pagadas y nunca más pensé en ello. Lorena probablemente lo vio alguna vez y pensó que era basura. «¿Tengo voto?», pregunté con un hilo de voz. «Tiene el voto de oro, maestra», afirmó Roberto. De hecho, estaba pensando en consultarle después del recital, aunque no sabía que estaba aquí. Estoy indeciso entre su nieto y la chica del violonchelo. Mateo tiene la técnica, pero la chica tiene la pasión. Me recosté en la silla, sintiendo cómo el peso de la realidad caía sobre mis hombros. Durante la última década, me había convencido a mí misma de que mi tiempo había pasado. Me había creído el cuento de Lorena, que era una vieja anticuada, que mis opiniones sobre música eran cosas de antes, que no entendía el mundo moderno. Me miré las manos, esas mismas manos que lavaban los platos en casa de mi hijo porque Lorena cuida sus uñas, esas manos que tejían en silencio mientras ellos veían televisión ignorándome. Esas manos tenían el poder de decidir el futuro de los músicos más brillantes de la ciudad. ¿Cómo permití que esto pasara? ¿En qué momento Remedios Valenzuela, la mujer que hizo llorar a un auditorio completo con su interpretación de Rachmaninoff, se convirtió en la abuela del cuarto de atrás? Fue el dolor, supongo. Cuando murió mi esposo, me sentí tan pequeña, tan sola. Julián me ofreció vivir con ellos, y yo acepté por miedo a la soledad. Y poco a poco, como la hiedra que cubre una pared hasta ahogarla, Lorena fue tomando control. Primero fue la cocina. Mejor cocino yo. Remedios, usted descansa. Luego la decoración, luego la educación de Mateo. Cada vez que yo opinaba, ella soltaba una risita condescendiente o un comentario hiriente disfrazado de preocupación. Y yo, por no causar problemas a mi hijo, por mantener la paz, me fui callando. Me fui haciendo chiquita, me fui borrando. Pero esta noche, en la oscuridad de la última fila, algo se había roto. Y aquí, en la oficina de Roberto, con el olor a madera y música, me estaba rearmando. «Roberto», dije, y mi voz sonó diferente, más grave, más mía. No sabía que tenía ese poder. Lo tiene, y me gustaría que lo usara. La ceremonia de premiación es en 20 minutos. Iba a salir a anunciar a los finalistas. ¿Quiere quedarse aquí y ver la transmisión en la pantalla? Estará más cómoda. Pensé en Lorena sentada en primera fila, con su vestido color champán y su sonrisa ensayada, segura de su triunfo, segura de que yo estaba congelándome bajo el aire acondicionado del fondo. Pensé en los consuegros mirándome por encima del hombro. Pensé en Mateo, buscando mi cara y encontrando vacío. Si me quedaba en la oficina, estaría cómoda, sí, pero seguiría siendo invisible. Seguiría siendo la sombra. Me levanté de la silla.
Mis rodillas crujieron un poco, pero no me importó. Alicé mi vestido azul marino, ese que Lorena despreciaba, y toqué el broche de perlas de mi madre. No, Beto, no me voy a quedar aquí escondida, dije con determinación. Y tampoco voy a volver a la última fila. Roberto me miró con curiosidad, ladeando la cabeza. Entonces, ¿qué quiere hacer? Caminé hacia la ventana de la oficina que daba hacia el escenario, aunque estaba cubierta por una cortina pesada. Podía escuchar el murmullo de la gente en el auditorio, ese zumbido de 1000 personas esperando ser entretenidas. Lorena me dijo que los asientos de adelante eran para la familia importante. Dije, sintiendo cómo la ironía me quemaba la lengua. Ella cree que la importancia se mide en dinero y apariencias. Cree que porque pagó el traje de Mateo, es dueña de su talento. Me giré hacia Roberto. Quiero ocupar mi lugar, Roberto. No como la abuela de Mateo. Quiero ocupar mi lugar como miembro del consejo. Quiero estar en el escenario cuando se entreguen los premios. Los ojos de Roberto brillaron. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. Él conocía a Lorena. Había sufrido sus llamadas y sus exigencias. Entendía perfectamente lo que yo estaba pidiendo. Sería un honor, maestra, dijo él. De hecho, hay una silla vacía justo a mi lado en la mesa del jurado. El crítico del Heraldo canceló a última hora por una gripe. Estaba pensando en dejarla vacía, pero creo que se vería mucho mejor ocupada por una leyenda del conservatorio. Sentí una descarga eléctrica recorrer mi columna. No era venganza, me dije a mí misma. O quizás sí, un poquito. Pero más que venganza, era justicia. Era poner el mundo al derecho otra vez. Pero hay una condición, Beto, añadí, levantando un dedo. Lo que usted diga. Nadie debe saber que estoy ahí hasta que se abra el telón. Quiero que sea una sorpresa. Roberto soltó una carcajada corta. Me gusta cómo piensa. Vamos, tenemos que llevarla por el acceso lateral para que nadie la vea desde la sala. Mientras caminábamos hacia las bambalinas, pasamos junto a un monitor de televisión que mostraba la sala en vivo. Me detuve un segundo. La cámara hizo un barrido por las primeras filas. Allí estaba ella, Lorena. Estaba hablando animadamente con la esposa del alcalde, tocándole el brazo con esa familiaridad falsa que usaba para escalar posiciones. Mi hijo Julián miraba su teléfono, con cara de aburrimiento. Se veían tan seguros, tan dueños de la situación. Lorena se acomodó el cabello, brillando bajo las luces, la reina de su pequeño reino de vanidad. No tenía ni la menor idea de que la vieja inútil que había desterrado estaba a punto de convertirse en su juez. Miré la pantalla por última vez y sentí una calma fría y absoluta. Ya no me dolían los pies. Ya no sentía el frío del aire acondicionado. Solo sentía la anticipación. ¿Lista, maestra?, preguntó Roberto, ofreciéndome su brazo para ayudarme a subir los 3 escalones hacia la oscuridad detrás del telón. Tomé su brazo con firmeza. Más lista que nunca, Beto. Vamos a darles una lección de música. El murmullo del público creció al otro lado del terciopelo rojo. Estaban esperando el veredicto. Estaban esperando saber quién era importante y quién no. Lorena creía que ya tenía la respuesta. Pobre mujer. Estaba a punto de descubrir que en el mundo de la música, el silencio antes de la nota fuerte es lo que más impacta. Y yo era ese silencio a punto de romperse. Sentí el terciopelo del asiento bajo mis dedos. No era una butaca rechinante y fría como la de la última fila. Era un sillón robusto, de esos que abrazan el cuerpo y le dan a una la postura de una reina sin siquiera intentarlo. Estábamos sentados detrás del gran telón rojo, en una mesa larga cubierta con un mantel azul oscuro. A mi derecha, Roberto revisaba sus tarjetas con manos temblorosas. A mi izquierda, 2 músicos de la sinfónica local me miraban con curiosidad respetuosa. Uno de ellos, un chelista de barba canosa, se inclinó hacia mí. «¿Maestra Valenzuela?», susurró. «¿Es usted la que escribió el método de digitación para principiantes?». Yo aprendí con su libro en el 82. Asentí levemente, sintiendo un calorcito agradable en el pecho que nada tenía que ver con la calefacción. «Así es, hijo. Aunque ya nadie usa esos libros, ahora todo es con tabletas y videos de internet. Los clásicos nunca mueren, maestra», me respondió él sonriendo. En ese momento, la voz de Roberto rompió el murmullo de las bambalinas. «Atención todos, vamos a subir el telón en 30 segundos. Maestra, el micrófono está abierto.
Solo tiene que acercarse un poco. El corazón me latía fuerte, pero no como pajarito asustado, sino como un timbal de orquesta marcando una marcha triunfal. Ajusté mis anteojos y alicé, por enésima vez, la tela de mi vestido azul marino. Ese vestido que Lorena había mirado con tanto desprecio hace apenas una hora, ahora iba a ser lo primero que vería al levantar la vista. El sonido del motor del telón fue como un rugido suave. La tela pesada comenzó a ascender y de repente, la luz de los reflectores me golpeó la cara. Era una luz blanca, intensa, que borraba todo lo demás por un segundo. Parpadeé, acostumbrándome al brillo, y poco a poco la oscuridad de la sala se transformó en cientos de rostros pálidos flotando en la penumbra. El aplauso fue cortés al principio, el típico aplauso automático que da la gente cuando ve gente de traje en un escenario. Roberto tomó la palabra. Damas y caballeros, bienvenidos a la segunda parte de nuestra gala y a la ceremonia de premiación. Antes de anunciar a los finalistas de la Beca Viena, permítanme presentarles a nuestro honorable jurado. Roberto presentó al chelista y a la directora del coro municipal. Los aplausos fueron tibios. Luego hizo una pausa dramática. Me miró de reojo y sonrió. Y esta noche tenemos una sorpresa muy especial. Un cambio de última hora que nos llena de orgullo. Ocupando el asiento de honor y haciendo uso de su voto vitalicio como miembro fundadora del Consejo Consultivo de este conservatorio, la maestra Remedios Valenzuela. El silencio que siguió duró apenas un segundo, pero para mí fue eterno. Fue el tiempo que tardó el nombre en viajar desde los parlantes hasta la primera fila. Me incliné hacia el micrófono. «Buenas noches», dije. Mi voz salió clara, amplificada, llenando cada rincón del auditorio, desde la fosa de la orquesta hasta esa última fila donde había estado desterrada. Mis ojos buscaron inmediatamente el centro de la primera fila. No fue difícil encontrarlos. El vestido color champán de Lorena brillaba como un faro. Vi el momento exacto en que su cerebro procesó la información. Estaba aplaudiendo mecánicamente, con la mirada perdida hacia un lado, probablemente buscando a alguien importante a quien sonreírle. Pero cuando escuchó mi nombre, su cabeza giró hacia el escenario con tal violencia que temí que se lastimara el cuello. Se quedó congelada. Sus manos se detuvieron a medio aplauso, suspendidas en el aire como dos garras inútiles. Entornó los ojos, quizás pensando que era una broma o que había otra Remedios Valenzuela. Me vio mi broche de perlas, vio mi chal, y su boca se abrió formando una O, perfecta y ridícula. A su lado, Julián, mi hijo, se enderezó en su asiento como si le hubieran dado un corrientazo. Se quitó los lentes, los limpió con la corbata y se los volvió a poner, mirándome con una mezcla de espanto y admiración. Los consuegros, esos que ni el saludo me daban en Navidad, cuchicheaban entre ellos señalándome con el dedo, visiblemente confundidos. El auditorio estalló en un aplauso genuino, mucho más fuerte que el anterior. Muchos exalumnos, ahora padres de familia, me reconocieron. Escuché un «Esa es mi maestra», gritado desde algún lugar del balcón. Roberto continuó hablando sobre los criterios de evaluación, pero yo no aparté la vista de Lorena. Pude ver cómo se recomponía, o al menos lo intentaba. Se pasó la mano por el cabello perfecto, miró a los lados nerviosamente. La esposa del alcalde, que estaba sentada junto a ella, se inclinó y le dijo algo al oído, señalándome con una sonrisa. Lorena asintió rápido, con una sonrisa mueca, fingiendo que todo esto era parte de su plan, fingiendo que ella sabía que su querida suegra era una celebridad local. Pero yo veía el pánico en sus ojos. El pánico de quien ha pateado a un perro callejero y descubre que es el lobo alfa de la manada. «Maestra», dijo Roberto cediéndome la palabra, «antes de entregar los resultados, nos gustaría escuchar su opinión técnica sobre las interpretaciones de esta noche, especialmente sobre la ejecución de Chopin». Tomé el micrófono con firmeza. Mis manos, esas manos viejas y manchadas, no temblaban. «Gracias, director». Hice una pausa, dejando que mi voz se asentara en la sala. He escuchado mucha técnica esta noche. Dedos rápidos, escalas limpias, memorización perfecta. Miré directamente a los padres de la primera fila. Se nota que han pagado a los mejores profesores. Se nota que han comprado los mejores instrumentos. Hubo risas nerviosas en la sala. Lorena se abanicaba frenéticamente con el programa de mano.
Pero la música... Bajé el tono, haciéndolo más íntimo. La música no se compra. La música no sabe de apellidos, ni de trajes caros, ni de quién se sienta en la primera fila o quién es enviado a la oscuridad de la última. Vi cómo Lorena tragaba saliva. Sabía que le estaba hablando a ella. Sabía que cada palabra era una pedrada a su fachada de cristal. El Nocturno de Chopin, continué, es una pieza que habla de la noche, de la soledad, de la melancolía. No es una carrera para ver quién llega primero al final de la partitura. Hoy escuché a un joven pianista, Mateo Torres. El murmullo en la sala creció. Lorena se irguió, sacando el pecho, lista para recibir el elogio público, lista para apropiarse del triunfo. «Es mi hijo», parecía querer gritar. Escuché a Mateo tocar las notas correctas, dije, sin quitarle la vista de encima a mi nuera. Pero también escuché un piano que lloraba. Y no lloraba por Chopin. Lloraba porque estaba siendo obligado a sonar perfecto en lugar de sonar sincero. La sonrisa de Lorena se desmoronó como un castillo de naipes. La gente a su alrededor se giró a mirarla. El comentario era una crítica velada, pero devastadora para alguien que vive de las apariencias. Había dicho públicamente que su hijo, su trofeo, estaba sufriendo. La técnica sin alma es solo ruido, sentencié recostándome en mi silla de juez. Y esta noche, mi voto de oro, como dice el director Salinas, no irá para quien tocó más rápido, sino para quien entendió el silencio. Dejé el micrófono sobre la mesa. El sonido seco del aparato golpeando la madera resonó en el auditorio silencioso. Roberto me miró con una admiración que rayaba en la devoción. Él sabía lo que acababa de hacer. No solo había criticado una ejecución, había desafiado todo el sistema de presiones y vanidades que asfixiaba a esos niños. Roberto tomó la palabra de nuevo para anunciar las menciones honoríficas. Mientras leía los nombres, aproveché para observar el caos silencioso que había desatado en la fila VIP. Lorena estaba discutiendo en susurros con Julián. Le apretaba el brazo con fuerza, sus uñas largas clavándose en la tela del traje de mi hijo. Julián negaba con la cabeza, rojo de vergüenza, mirando hacia el suelo. Por primera vez en años, no estaba asintiendo como un perrito faldero a todo lo que ella decía. Parecía molesto con ella. De repente, vi movimiento en las bambalinas laterales. Era Mateo. Se había asomado, todavía con su trajecito negro, mirando hacia la mesa del jurado con los ojos muy abiertos. Me vio a su abuela sentada en el centro del poder. Le guiñé un ojo, lento, y me toqué la oreja derecha, nuestra señal. La carita de Mateo se iluminó, no con la sonrisa forzada que ponía para las fotos de su madre, sino con una sonrisa de alivio puro, de complicidad. Levantó su pulgar discretamente antes de que una maestra auxiliar lo empujara de vuelta a la fila de estudiantes. Y ahora, la voz de Roberto se puso seria. Llegamos al momento de la verdad. La beca Viena para el curso de perfeccionamiento estival. Lorena dejó de discutir con Julián. Se volvió hacia el escenario, tensa como una cuerda de violín a punto de romperse. Vi que cruzaba los dedos. Vi que cerraba los ojos, murmurando alguna plegaria pagana al dios del estatus social. Estaba segura de que, a pesar de mis palabras, la sangre pesaría más. Estaba segura de que yo, la abuela buena gente, le daría el premio a mi nieto simplemente porque era mi nieto. Porque eso es lo que hacen las abuelas sumisas, consienten. Ella no conocía a la maestra Valenzuela. Roberto abrió el sobre lacrado. La decisión del jurado ha sido dividida este año. Hemos tenido un debate intenso. Me miró. Pero gracias al voto de calidad de nuestra miembro honoraria, hemos llegado a una resolución basada en la integridad artística. El silencio en la sala era absoluto. Se podía escuchar el zumbido de las luces. El ganador de la beca Viena de este año. Vi a Lorena inclinarse hacia adelante, lista para saltar de su asiento. Por su interpretación conmovedora y su madurez emocional en el concierto de Elgar, es la señorita Sofía Méndez, chelista. El aplauso fue estruendoso. Una chica delgada y tímida salió al escenario cubriéndose la boca con las manos, llorando de emoción. Lorena cayó en su asiento como si le hubieran cortado los hilos. Su rostro era una máscara de incredulidad absoluta. No podía creerlo. No podía procesar que yo, su suegra, la mujer que tejía bufandas y estorbaba en su casa perfecta, acababa de negarle el capricho supremo.
Me miró con una furia fría, una mirada que prometía guerra, pero yo no bajé la mirada. La sostuve. Desde mi altura en el escenario, la miré con calma, con la serenidad de quien tiene la conciencia tranquila. Yo sabía que Mateo no estaba listo para Viena. Enviarlo allá, solo, con esa presión y esa tristeza en los dedos, hubiera sido destruirlo. Yo lo había protegido. Le había dado el regalo del tiempo, algo que su madre nunca entendería. Roberto me pasó el diploma para que yo se lo entregara a la chica ganadora. Me puse de pie. La gente aplaudió de nuevo, y esta vez sentí que el aplauso era para mí, por mi regreso, por mi justicia. La chica, Sofía, me abrazó al recibir el papel. «Gracias, maestra», sollozó en mi hombro. Pensé que no tenía oportunidad contra los favoritos. «El talento siempre encuentra su camino, mi niña», le susurré al oído. «Nunca dejes que nadie te mande a la última fila de tu propia vida». Al soltarla, miré de nuevo hacia abajo. Lorena se había levantado. Estaba recogiendo su bolso de marca con movimientos bruscos, jalando a Julián de la manga para irse, a pesar de que la ceremonia aún no terminaba formalmente. Estaba huyendo. La gran dama de sociedad estaba huyendo porque no soportaba no ser el centro de atención. No soportaba haber perdido el control. Pero Julián no se movió. Mi hijo se soltó del agarre de su esposa. Le dijo algo corto y seco. Lorena se quedó boquiabierta, sola en el pasillo central, mientras Julián se volvía a sentar y miraba hacia el escenario, hacia mí, y empezaba a aplaudir. Lento al principio, y luego con fuerza. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. Las maestras no lloran en el escenario. Sonreía mi hijo, una sonrisa que cruzó la distancia y los años de silencio entre nosotros. Lorena, viendo que nadie la seguía, viendo que las miradas de reprobación de la gente importante empezaban a caer sobre ella por su falta de etiqueta al intentar irse, no tuvo más remedio que volver a sentarse. Se sentó rígida, furiosa, humillada. Roberto se acercó a mí y me ofreció su brazo para bajar del estrado una vez terminada la ceremonia. «Ha estado magnífica, Remedios. Simplemente magnífica». «Todavía no termino, Beto», le dije en voz baja, mientras las luces de la sala se encendían por completo. «Ahora viene la parte difícil. Ahora tengo que bajar y enfrentarme a la música, pero esta vez sin piano. No estará sola», aseguró él, palmeando mi mano. Bajamos las escalinatas laterales. El público se arremolinaba, algunos queriendo saludar a los ganadores, otros acercándose a mí. «Maestra, ¿se acuerda de mí? Maestra, ¿da clases particulares?» Me sentía viva. Me sentía yo misma después de tanto tiempo de ser una sombra. Vi que Lorena se abría paso entre la gente como un rompehielos, con la cara descompuesta por la rabia contenida, arrastrando a un Mateo confundido y a un Julián resignado. Venía directo hacia mí. La gente se apartó instintivamente, sintiendo la tensión en el aire. Se formó un pequeño círculo de silencio en medio del bullicio del vestíbulo. Lorena se plantó frente a mí. De cerca, su maquillaje perfecto no podía ocultar las líneas de amargura alrededor de su boca. «¿Se puede saber qué fue eso?», siseó, tratando de mantener la voz baja pero temblando de ira. «Nos has avergonzado a todos, has humillado a tu propio nieto». Mateo miró al suelo, avergonzado por los gritos de su madre. Julián intentó intervenir. «Lorena, por favor, aquí no. ¡Cállate tú!», le espetó ella, y luego se volvió hacia mí, señalándome con su dedo índice perfectamente manicurado. «¿Quién te crees que eres, Remedios? ¿Crees que porque te sentaron ahí arriba un rato mandas algo? Sigues siendo una vieja que vive de arrimada en mi casa, y te juro que…» Levanté una mano, un gesto simple, suave, como si estuviera pidiendo pianísimo a una orquesta desbocada, y funcionó. Se calló, sorprendida por mi interrupción. «Lorena», dije, y mi voz sonó tranquila, contrastando con su histeria. «No he humillado a Mateo. Lo he salvado de hacer el ridículo en Europa cuando todavía no está listo. Y en cuanto a vivir en tu casa…» Di un paso adelante, invadiendo su espacio personal, obligándola a retroceder un paso con sus tacones de aguja. «Creo que estás confundida. La casa es de Julián y mía. Las escrituras están a nombre de mi esposo, y, por herencia, la mitad es mía. Yo he vivido ahí por bondad,
no por necesidad. Lorena palideció. Julián abrió los ojos, recordando quizás esa realidad legal que convenientemente habían ignorado durante años. Y sobre la vergüenza, continué, mirando a mi alrededor, a los directores del conservatorio, a los críticos, a los padres que nos observaban. La única que debería sentir vergüenza es la que cree que una abuela debe sentarse en la oscuridad porque no combina con su vestido. Lorena abrió la boca para replicar, pero no salió ningún sonido. Se dio cuenta de que estaba rodeada. Se dio cuenta de que, en este edificio, en este mundo de música y cultura, su dinero no valía nada contra mi nombre. Me agaché un poco para quedar a la altura de Mateo. Le acaricié la mejilla. «Tocaste muy bonito, mijo, pero te faltó jugar. Mañana, en la casa, te voy a enseñar cómo jugar con Chopin, ¿sí?» Mateo asintió vigorosamente, y por primera vez en la noche, sonrió de verdad. «Sí, abuela». Me enderecé y miré a mi nuera por última vez. Ahora, si me disculpan, el director Salinas me ha invitado a cenar con el comité. No me esperen despiertos. Tengo muchas cosas importantes que discutir con gente importante. Me di la vuelta, tomé el brazo de Roberto que me esperaba con una sonrisa de oreja a oreja y comencé a caminar hacia la salida, dejando atrás a una Lorena muda y derrotada, mientras el sonido de mis zapatos resonaba con autoridad sobre el piso de mármol. Pero yo sabía que esto no había terminado. La batalla del recital la había ganado, pero la guerra en casa apenas iba a comenzar, y estaba lista. Vaya que sí estaba lista. El taxi me dejó frente a la casa pasadas la 1 de la madrugada. El conductor, un señor amable que no paraba de hablar de sus nietos, me abrió la puerta como si fuera una duquesa. Le di una propina generosa, sacando los billetes de mi monedero con una soltura que había olvidado. Durante la cena con Roberto y los miembros del consejo, no me sentí como una anciana de 72 años. Me sentí como la mujer que alguna vez fui. Respetada, escuchada, vital. Hablamos de música, de pedagogía, y Roberto insistió en que mi oído era patrimonio del conservatorio. Pero al ver la fachada de la casa, esa estructura moderna que Lorena había mandado pintar de un gris triste porque es tendencia, la realidad me golpeó de nuevo. Las luces de la sala estaban encendidas. Me esperaban. Suspiré, pero no fue un suspiro de miedo. Fue el suspiro de quien sabe que tiene que limpiar un desorden grande antes de poder descansar. Abrí la reja con mi llave, esa que siempre se traba un poco, y caminé por el sendero de piedras decorativas que Lorena instaló y que son un peligro para mis tobillos. Al entrar, el aire estaba cargado, olía a café quemado y a tensión eléctrica. Lorena estaba sentada en el sofá de cuero blanco, con una copa de vino en la mano y los ojos hinchados de tanto llorar o de tanta rabia. No sabría decir. Julián estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle, con los hombros caídos. «Vaya horas de llegar», dijo Lorena sin mirarme, dando un trago largo a su copa. «¿Te divertiste jugando a la celebridad?» Cerré la puerta detrás de mí con suavidad. Dejé mi bolso sobre la credenza de la entrada, ese mueble donde siempre me prohibían poner mis cosas para no rayarlo. Fue una cena de trabajo, Lorena. Algo que tú no entenderías porque para ti el trabajo es organizar tés de caridad. Respondí con calma, quitándome el chal. Lorena se puso de pie de un salto, derramando un poco de vino tinto sobre su alfombra inmaculada. No le importó. «No te atrevas a hablarme así», gritó, y su voz rebotó en las paredes minimalistas. «Arruinaste el futuro de mi hijo. Nos pusiste en ridículo frente a toda la ciudad. ¿Tienes idea de los mensajes que estoy recibiendo? La gente se está burlando de mí, Remedios. De mí. La gente respeta la honestidad, Lorena». Mateo no estaba listo. Si lo hubieras escuchado de verdad, en lugar de usarlo como accesorio, lo sabrías. Julián se giró desde la ventana. Tenía la cara pálida. «Mamá, por favor. Lorena está muy alterada. Quizás deberías irte a tu cuarto y mañana hablamos con calma». Lo miré. Mi hijo. Un hombre de 45 años que todavía pedía permiso con la mirada para hablar en su propia casa, o en la que él creía que era su casa. «No, Julián. No me voy a ir a mi cuarto como una niña regañada. Se acabaron los secretos y se acabaron los silencios». Lorena soltó una carcajada histérica. Caminó hacia mí, invadiendo mi espacio, con ese olor a alcohol y perfume caro que me revolvía el estómago. «Ah, ¿sí? ¿Se acabaron los silencios?
Pues perfecto, porque tengo algo que decirte, Remedios. Ya me cansé. Me cansé de tus tejidos viejos, de tus caldos olorosos, de que andes por la casa como un fantasma. He aguantado mucho por respeto a Julián, pero lo de hoy fue la gota que derramó el vaso. Hizo una pausa dramática, buscando la complicidad de su marido. Mañana mismo te buscamos un lugar. Ya averigüé sobre la residencia Otoño Dorado. Tienen enfermeras, actividades. Estarás con gente de tu edad. Aquí ya no cabes. Esta es mi casa, es mi familia, y tú eres un elemento tóxico. El silencio que siguió fue denso. Julián bajó la cabeza, incapaz de sostenerme la mirada. Él sabía que Lorena llevaba meses planeando esto, y no había tenido el valor de decírmelo. Iban a echarme. Me iban a desechar como a un mueble viejo que ya no combina con la decoración. Sentí una punzada de dolor en el pecho, pero no por el miedo a irme, sino por la traición de mi propia sangre. Sin embargo, mi mano derecha buscó instintivamente el bolsillo de mi vestido, aunque lo que necesitaba no estaba ahí. Estaba en mi cuarto, en la caja de zapatos debajo de la cama. ¿Así que me corres?, pregunté, manteniendo la voz firme. No te corro, te reubico, dijo Lorena con esa frialdad corporativa que usaba para todo. Necesitamos espacio. Mateo necesita concentrarse y tú estorbas. Asentí lentamente. Bien, si vamos a hablar de quién se queda y quién se va, necesito ir a buscar algo. Caminé hacia el pasillo que llevaba a la pequeña habitación del fondo, esa que antes era el cuarto de servicio y que ellos acondicionaron con mucho cariño para mí. Escuché a Lorena resoplar a mis espaldas. «Que no sea otro álbum de fotos, por Dios», gritó. Entré a mi cuarto, encendí la lámpara de la mesita de noche. Allí estaba mi mundo reducido a 4 paredes, mi cama angosta, mi silla de tejer y mis recuerdos. Me arrodillé con dificultad y saqué la caja de cartón vieja, esa que tenía escrito varios, con la letra de mi difunto esposo. Abrí la tapa. Ahí estaban, los papeles amarillentos que no había querido mirar en años porque me recordaban que mi marido ya no estaba. Pero también estaban los estados de cuenta que llegaban cada mes y que yo acumulaba sin abrir, sabiendo que mi pensión de maestra y las regalías de mis libros de texto se iban sumando en una cuenta que nunca tocaba porque Julián insistía en pagar todo. Tomé el sobre de Manila y la carpeta azul. Me levanté. Mis rodillas crujieron, pero mi espíritu estaba más erguido que nunca. Regresé a la sala. Lorena se estaba sirviendo más vino. Julián seguía en la misma posición de derrota. Puse la caja sobre la mesa de centro de cristal, justo encima de las revistas de moda de Lorena. El sonido seco del cartón rompió el murmullo del aire acondicionado. «¿Qué es esta basura?», preguntó Lorena con asco. «Esta basura, querida nuera, es la realidad», dije, abriendo la carpeta azul y sacando la escritura original de la casa. «Siéntense, los dos». El tono de mi voz, ese tono de maestra que no admite réplicas, funcionó. Julián se sentó en el borde del sillón. Lorena se quedó de pie, cruzada de brazos, desafiante. «Esta casa», comencé, poniendo la mano sobre el documento. «La compramos mi esposo y yo hace 40 años. Trabajamos doble turno, dimos clases los sábados, ahorramos cada centavo. Cuando mi esposo murió, la propiedad pasó a mi nombre en su totalidad». Miré a Julián. «Julián, hijo, cuando te casaste con Lorena y me pidieron vivir aquí para ahorrar mientras compraban algo, yo acepté feliz. Estaba sola y quería familia. Luego empezaron las remodelaciones, que si tirar la pared, que si cambiar el piso. Yo dejé que hicieran lo que quisieran porque pensé que esta sería su casa cuando yo muriera». «Exacto», interrumpió Lorena. «Nosotros hemos invertido una fortuna en esta casa. Es nuestra». «No, Lorena», dije suavemente, sacando otro papel. «Ustedes han pagado el mantenimiento y las remodelaciones estéticas, pero la casa, el terreno, los ladrillos, son míos. Nunca hice el traspaso, Julián. ¿Recuerdas? Dijimos que lo haríamos luego para evitar impuestos, y ese luego nunca llegó». Julián se tapó la cara con las manos. Él lo sabía. En el fondo, siempre lo supo, pero le convenía olvidarlo para no tener que enfrentar a su esposa. «Eso no puede ser verdad», balbuceó Lorena, perdiendo el color en la cara. «Julián me dijo que la casa estaba a su nombre».
Julián te mintió para quedar bien contigo, dije sin piedad. Y aquí, saqué los estados de cuenta del banco. Está el dinero de mis ahorros y mis regalías. Ustedes creen que soy una vieja indigente que depende de su caridad para comer. Pero tengo suficiente en esta cuenta para comprarme un departamento mañana mismo si quisiera. O para pagar el mejor asilo de lujo. Lorena agarró los papeles como si fueran brasas ardientes. Sus ojos recorrían las cifras y las fechas. Vi cómo su cerebro calculador procesaba la información. La casa valía millones por la zona. ¿Y el dinero en el banco? Bueno, 40 años de regalías de un método de piano que se usa en todo el país no son cualquier cosa. Entonces, la voz de Lorena tembló por primera vez. ¿Nos vas a echar? ¿A tu propio hijo y a tu nieto? Me recosté en el sillón individual, cruzando las manos sobre mi regazo. Yo no soy como tú, Lorena. Yo no desecho a la gente cuando ya no me sirve o cuando me estorba. Esta es la casa de mi familia, y mientras yo viva, seguirá siéndolo. Julián levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, perdóname. De verdad, perdóname. Me dejé llevar, no supe poner límites. Ya eres grande para pedir perdón, Julián. Lo que necesito es que seas un hombre, le corté. Pero las cosas van a cambiar. Miré a Lorena, que parecía haber encogido 10 centímetros. Ya no era la gigante que bloqueaba pasillos. Era una mujer asustada que acababa de darse cuenta de que vivía de prestado en el reino de su enemiga. Primero, enumeré levantando un dedo. Voy a salir del cuarto de servicio. Voy a ocupar la habitación de huéspedes de la planta baja, la que tiene baño propio y luz natural. Mis rodillas ya no están para escaleras ni para cuartos húmedos. Lorena abrió la boca para protestar, seguramente pensando en sus visitas importantes, pero la cerró de inmediato al ver mi mano sobre la escritura. Segundo, continué, el piano vuelve a la sala principal. No quiero que Mateo tenga que encerrarse en el estudio insonorizado del sótano como si la música fuera un pecado. El piano se toca donde hay vida, y yo voy a retomar sus lecciones. El profesor ruso puede seguir con la técnica, pero la música se la enseño yo. Pero Remedios, el diseño de la sala, empezó Lorena, en un último intento patético de defender su territorio estético. El diseño de la sala me importa un comino, Lorena, dije, usando una palabra que nunca decía. Es mi casa. Si no te gusta la decoración, eres libre de buscarte otra residencia. Quizás Otoño Dorado tenga espacio para ti. Julián soltó una risa nerviosa, corta, que intentó disimular como una tos. Lorena lo fulminó con la mirada, pero el daño estaba hecho. La dinámica de poder se había invertido completamente. Ella ya no tenía el sartén por el mango, ni siquiera tenía el sartén. Y tercero, dije, poniéndome de pie para dar por terminada la reunión. Quiero respeto. No quiero más shh, que la abuela duerme, ni más platos servidos en la cocina mientras ustedes comen en el comedor. Si comemos, comemos todos juntos. Si hablamos, me escuchan. Y si vuelvo a escuchar una sola palabra sobre asilos o sobre que soy una carga, la que va a hacer las maletas vas a ser tú. Caminé hacia la mesa, recogí mis papeles y los volví a meter en la caja. El silencio en la sala era absoluto, pero esta vez no era un silencio opresivo. Era el silencio limpio que queda después de una tormenta fuerte. Ah, y una cosa más, añadí, deteniéndome en el marco de la puerta. Mañana viene Roberto a tomar el té. Quiere ver las partituras originales de mi esposo. Quiero que la casa esté presentable y quiero que haya galletas de las buenas, no de las de dieta que compras tú, de mantequilla. Lorena asintió, mecánicamente, como un robot al que se le está acabando la batería. Estaba en shock. Su mundo de apariencias, construido sobre la mentira de que ella era la dueña y señora, se había derrumbado con un simple pedazo de papel viejo. Me di la vuelta y caminé hacia mi cuartucho del fondo por última vez. Mañana me mudaría. Mientras avanzaba por el pasillo, escuché un sonido tenue. Me detuve frente a la puerta del cuarto de Mateo. Estaba entreabierta. Empujé la puerta suavemente. Mi nieto estaba sentado en la cama, con el pijama puesto, abrazando una almohada. Me miraba con los ojos grandes en la penumbra. Había escuchado todo. «Abuela», susurró. «Dime, mi amor, ¿de verdad eres dueña de la casa?» Sonreí y me acerqué para darle un beso en la frente.
Olía a jabón de niños y a inocencia. Soy dueña de mi vida, Mateo, y eso es lo único que importa. Ahora duérmete. Mañana vamos a tocar el piano y vamos a hacer mucho ruido. ¿Mucho ruido?, preguntó, y una sonrisa traviesa se dibujó en su cara. Muchísimo. Vamos a despertar a todo el vecindario. Cerré la puerta de su cuarto y me fui al mío. Me senté en mi cama angosta, pero ya no la sentí pequeña. Me quité los zapatos, me masajeé los pies y miré mis manos. Esas manos arrugadas que habían tocado para auditorios llenos y que hoy habían firmado la sentencia de mi libertad. Escuché murmullos en la sala. Lorena lloraba bajito y Julián le hablaba con un tono que nunca le había escuchado. Firme, adulto. Parecía que, al recuperar yo mi dignidad, le había devuelto a mi hijo un poco de la suya. Me acosté y apagué la luz. Por primera vez en 10 años no me dormí pidiendo a Dios que me llevara pronto para no molestar. Me dormí haciendo planes. Tenía que comprar cortinas nuevas para mi nueva habitación. Tenía que afinar el piano. Y tenía que decidir qué vestido ponerme para mi cita con Roberto mañana. La vida, pensé mientras el sueño me vencía, empieza muchas veces, y la mía acababa de empezar de nuevo a los 72 años. Mañana sería otro día, y en esta casa, por fin, se tocaría la música que yo eligiera. La luz de la mañana entra por la ventana de mi nueva habitación con una claridad que había olvidado que existía. Ya no hay olor a humedad, ni el ruido constante de la lavadora vibrando contra la pared del cuarto de servicio. Ahora, lo primero que veo al abrir los ojos es el jardín, con sus bugambillas trepando por el muro, esas mismas que planté con mi esposo hace 30 años y que Lorena quería arrancar porque atraen abejas. Me estiro en la cama matrimonial, sintiendo el crujido satisfactorio de mis huesos viejos, pero esta vez no es un crujido de cansancio, sino de preparación. Hoy es el día. Escucho ruidos en la sala. Son golpes secos, voces de hombres haciendo fuerza y el sonido inconfundible de la madera pesada moviéndose. Me pongo mi bata de seda, esa que tenía guardada para cuando me internaran en el hospital, y salgo al pasillo. Ahí están. 3 hombres robustos están maniobrando mi viejo piano vertical, trayéndolo desde el sótano oscuro donde había estado desterrado los últimos 5 años. Lorena está parada en una esquina, con los brazos cruzados, mordiéndose el labio inferior. Lleva ropa de gimnasio, aunque dudo que hoy tenga ganas de ir a pilates. «Cuidado con el marco de la puerta», grita ella, con un tono agudo. «Ese barniz es italiano». «Cuidado con el piano», corrijo yo, con voz tranquila, pero que resuena por encima de la de ella. Ese instrumento tiene 100 años y alma propia. El marco de la puerta se pinta. El piano no se reemplaza. Los cargadores se detienen un segundo. Me miran y asienten con respeto. Lorena no dice nada. Solo baja la mirada y se hace a un lado. Es increíble cómo cambia la postura de una persona cuando sabe que ya no es la dueña del castillo. Desde la noche de la revelación de las Escrituras, mi nuera camina por la casa como si pisara huevos. Ya no hay portazos, ya no hay música estridente en su estéreo inteligente y, curiosamente, ya no hay comentarios sobre mi ropa. Pónganlo ahí. Señalo el lugar exacto que ocupaba antes, justo donde la acústica de la sala permite que el sonido viaje hacia arriba sin rebotar demasiado, donde le da la luz, pero no el sol directo. Cuando los hombres terminan y el piano queda instalado, presidiendo la sala como un rey que vuelve del exilio, siento que el corazón se me infla. Paso la mano por la madera oscura, limpiando una mota de polvo imaginaria. Lorena sigue ahí, parada, observando. Queda bien ahí», murmura ella, forzando una sonrisa que no le llega a los ojos. «Siempre quedó bien ahí, Lorena. El problema es que te habías olvidado de que una casa sin música es solo un montón de ladrillos caros». Ella asiente, tragando saliva. «Julián fue a comprar las galletas de mantequilla, las que pediste para la visita del director Salinas. Y compré un juego de té nuevo, de porcelana blanca, clásica. Pensé que te gustaría para recibirlo». La miro a los ojos. Veo miedo, sí, pero también veo algo nuevo, una especie de alivio. Quizás, en el fondo, estar al mando de todo, mantener esa fachada de perfección las 24 horas del día, era agotador para ella. Quizás, al quitarle el poder, también le quité un peso de encima.
Gracias, hija, le digo, y el uso de la palabra hija la sorprende. Asegúrate de que el agua esté bien caliente. A Roberto no le gusta el té tibio. La tarde llegó con la puntualidad de un metrónomo. Roberto Salinas apareció en la puerta con un ramo de flores y una carpeta bajo el brazo. Julián, que se había puesto una camisa decente en lugar de sus habituales camisetas de fin de semana, le abrió la puerta con una deferencia que me dio gusto ver. Nos sentamos en la sala. El piano brillaba al fondo. Lorena sirvió el té con manos un poco temblorosas, colocó la bandeja con las galletas en el centro y, para mi sorpresa, hizo ademán de retirarse. ¿No te quedas, Lorena?, preguntó Roberto amablemente. Estábamos por hablar de la programación del próximo semestre. Lorena me miró, buscando aprobación. Era un cambio tan radical que casi me dio lástima. De ser la carcelera, había pasado a ser la prisionera de su propia vergüenza. «Siéntate, mujer», le dije, palmeando el espacio vacío en el sofá. «Tienes buen ojo para la logística. Tal vez puedas ayudar a organizar la gala de beneficencia real, no esas fiestas de vanidad que sueles hacer». Se sentó despacio, con la espalda recta, agradecida por la migaja de inclusión. Entonces bajó Mateo. Traía sus partituras abrazadas contra el pecho. Al ver al director del conservatorio en su sala, se puso rojo como un tomate. «Maestro Salinas», dijo, haciendo una pequeña reverencia torpe. «Hola, colega», respondió Roberto guiñándole un ojo. «Tu abuela me dice que vas a estrenar el piano nuevo». Mateo me miró y yo asentí. Se sentó frente al instrumento. No era el Steinway de cola del auditorio, era mi viejo piano vertical, con sus teclas un poco amarillentas y su sonido dulce y pastoso. Mateo puso las manos sobre el teclado. «¿Qué toco, abuela?», preguntó. «Lo que quieras, mi amor, pero no toques para que te pongan una nota. Toca para que sepamos cómo te sientes hoy». Mateo pensó un momento. Y entonces, en lugar de arrancar con las escalas rusas o con el Chopin melancólico, empezó a tocar una pieza de jazz, un ragtime juguetón y desordenado que yo no sabía que conocía. Lorena abrió los ojos como platos. «Pero eso no está en el programa del profesor», intentó protestar por costumbre. «Shh», la callé suavemente, levantando un dedo. «Escucha». Mateo se reía mientras tocaba. Sus dedos saltaban por las teclas, tropezando a veces, pero recuperando el ritmo con gracia. Se equivocaba, sí, pero lo disfrutaba. La música llenó la casa, rebotó en los techos altos, se metió por debajo de las puertas. Era un sonido de vida, de alegría, de desorden maravilloso. Roberto golpeaba el ritmo con el pie, sonriendo. Julián miraba a su hijo con una fascinación nueva, como si acabara de descubrir que el niño que vivía en su casa era una persona interesante y no solo un proyecto de inversión. Cuando Mateo terminó con un acorde final estruendoso, todos aplaudimos. Incluso Lorena, aunque vi que se limpiaba discretamente una lágrima. «Eso, jovencito», dijo Roberto, «eso es tener ritmo. La técnica la pulimos en la escuela, pero el swing, eso se trae en la sangre». Esa tarde marcó el inicio de la nueva dinámica. No fue mágico ni perfecto de la noche a la mañana. Hubo días en que Lorena intentaba volver a sus viejas costumbres, queriendo cambiar las cortinas de mi cuarto o sugiriendo que quizás el piano hacía mucho ruido a la hora de la siesta. Pero bastaba una mirada mía, una ceja levantada o un simple recordatorio de quién firmaba los cheques para que ella retrocediera. Aprendió, a la fuerza, que el respeto no se exige con gritos ni con bolsos de marca. El respeto se gana. Y curiosamente, al dejar de intentar controlarlo todo, empezó a ser más humana. Un día la encontré en la cocina, intentando hacer mi receta de caldo de pollo. Le quedaba horrible, salado y sin sabor, pero el intento valía más que el resultado. «Le falta hierbabuena», le dije, pasando a su lado y echando un ramito a la olla. «Y paciencia. El pollo sabe cuando tienes prisa». Ella soltó una risita nerviosa. «Gracias, Remedios. Nunca me sale como a ti. Es porque yo cocino para nutrir, tú cocinas para terminar rápido. Pero vas aprendiendo». Julián también cambió. Dejó de ser la sombra de su esposa. Empezó a pasar tiempo conmigo en el jardín, ayudándome a podar los rosales. Hablamos de su padre, de cosas que no habíamos tocado en años. Me confesó que se sentía culpable, que se había sentido atrapado entre dos fuegos y que había elegido el camino fácil: callar.
El silencio es peligroso, hijo, le dije una tarde mientras tomábamos café en el porche. El silencio se acumula como el polvo y al final te asfixia. Nunca dejes que nadie te quite tu voz, ni siquiera tu esposa, ni siquiera tu madre. Él me tomó la mano, sus dedos ásperos sobre los míos. Creo que ya encontré mi voz, mamá. Solo necesitaba que alguien subiera el volumen, pero el cambio más grande fue hacia afuera. La noticia de mi intervención en el recital corrió como la pólvora en la pequeña comunidad cultural de la ciudad. De repente, mi teléfono, que antes solo sonaba para ofrecerme tarjetas de crédito, no paraba de recibir llamadas. Antiguos alumnos que querían saludar, padres que querían consejos, profesores jóvenes que querían que supervisara sus clases. Roberto me propuso formalizar mi posición en el consejo. Acepté, pero con mis condiciones. Nada de reuniones aburridas de presupuesto. Yo quería estar en las audiciones, quería escuchar a los chicos, quería ser la defensora de los que, como Mateo, tenían talento pero estaban asustados. Un martes por la mañana me vestí con mi mejor traje sastre, ese que Lorena decía que olía a naftalina, pero que a mí me hacía sentir invencible, y pedí un taxi al conservatorio. Al llegar, el guardia de seguridad, el mismo que me había bloqueado el paso aquella noche, se cuadró al verme. «Buenos días, maestra Valenzuela. El director la espera». Caminé por los pasillos llenos de música. Escuchaba violines desafinados, sopranos practicando escalas, pianos martilleando. Era el sonido más hermoso del mundo. Entré al auditorio. Estaba vacío, en penumbra. Me acerqué al escenario y miré hacia las butacas. Allí estaba la primera fila, esos asientos de terciopelo que habían sido la causa de tanta discordia. Y allá atrás, en la oscuridad, la última fila. Caminé despacio por el pasillo central. Me senté en la butaca del centro, en la primera fila. Era cómoda, sí. Se veía bien el escenario. Pero luego me levanté y caminé hasta el fondo, hasta esa silla rechinante donde Lorena me había desterrado. Me senté allí. Cerré los ojos. Desde aquí atrás, la perspectiva es diferente. Se ve todo el panorama. Se ve quién finge y quién siente. Se ve el esfuerzo de los utileros, se ve al director dando instrucciones que el público de adelante no nota. La última fila no es un lugar de castigo, pensé. Es un lugar de observación. Es el lugar desde donde se vigila que la justicia se cumpla. Lorena pensaba que al mandarme aquí me estaba haciendo pequeña. No sabía que me estaba dando el mejor puesto de la casa, el puesto del estratega. «Maestra», la voz de Roberto me sacó de mis pensamientos. Estaba en el escenario, buscándome con la mirada. «¿Dónde está?» «Aquí atrás, Beto», respondí, sin levantarme. Él sonrió y bajó del escenario para caminar hacia mí. «¿Qué hace allá?» «Tenemos una audición de becarios en 10 minutos, y su silla está en la mesa principal». Solo recordaba, Beto. Recordaba que no importa dónde te sientes, sino quién eres cuando te sientas. Me levanté y caminé junto a él hacia el frente. Mientras avanzábamos, sentí una paz profunda. Había recuperado mi casa, había recuperado a mi familia, pero sobre todo, me había recuperado a mí misma. Ya no era la abuela Remedios que tejía en la sombra, era Remedios Valenzuela, y tenía mucho trabajo por hacer. Esa tarde, durante las audiciones, escuchamos a una niña de 8 años que tocaba con los pies colgando de la banqueta. Tocaba mal, atropellada, nerviosa. Los otros jueces hicieron muecas y empezaron a escribir notas negativas. Yo me incliné hacia el micrófono. «Detente un momento, mi niña», dije con suavidad. La niña se congeló, aterrorizada. «¿Cómo te llamas?», pregunté. «Valentina», susurró. «Valentina, ¿te gusta esa canción que estás tocando?». Ella negó con la cabeza. «No, mi mamá dice que es muy difícil y que por eso es buena». Sonreí, recordando a Mateo, recordando a Lorena. «Olvídate de tu mamá un ratito. Toca lo que a ti te gusta». «¿Sabes alguna canción de caricaturas? ¿Alguna canción de cuna?». La niña dudó, pero luego empezó a tocar una melodía sencilla, una canción infantil popular, y sonrió, y sus hombros se relajaron, y la música fluyó. Miré a los otros jueces. Ellos entendieron, asintieron y borraron sus notas negativas. Al salir del conservatorio, el sol de la tarde bañaba la fachada del edificio. Saqué mi celular, un modelo nuevo que Julián me había comprado y enseñado a usar. «Para que estemos conectados, mamá»,
y vi que tenía un mensaje. Era una foto, una selfie borrosa. Salían Mateo y Lorena en la cocina. Lorena tenía harina en la nariz y Mateo se estaba riendo a carcajadas. Debajo de la foto, un texto breve. Intentando hacer tus galletas. Creo que quemamos la primera tanda. ¿A qué hora llegas para salvarnos? Guardé el teléfono y sentí una calidez en el pecho que no tenía nada que ver con el sol. Había ganado la guerra, sí, pero la victoria no era haber humillado a Lorena ni haber retomado el control de las escrituras. La verdadera victoria era esa foto. Era ver a mi nuera despeinada y a mi nieto feliz. Caminé hacia la parada del taxi, tarareando el nocturno de Chopin. Pero esta vez no sonaba triste. Sonaba a esperanza. Sonaba a un final que en realidad es un principio. La gente pasaba a mi lado, jóvenes corriendo, ejecutivos con prisa. Probablemente veían a una anciana más, una mujer mayor con zapatos cómodos y paso lento. No sabían que bajo este pelo blanco y estas arrugas se escondía una fuerza capaz de derribar muros de silencio y reconstruir familias enteras con solo unas cuantas notas de piano. Me detuve un momento para mirar mi reflejo en un escaparate. Me enderecé el broche de perlas, levanté la barbilla y me guiñé un ojo a mí misma. «Muy bien tocado, Remedios», me dije. «Muy bien tocado». El taxi paró frente a mí. El conductor, un muchacho joven con música de reggaetón a todo volumen, bajó la ventanilla. «¿A dónde la llevo, abuela?» Sonreí ante el abuela. Ya no me molestaba, porque ahora sabía que las abuelas somos las que sostenemos el mundo, las que guardamos las historias, las que afinamos los instrumentos cuando todos los demás solo quieren hacer ruido. «A casa, joven», le respondí, subiendo con agilidad. «Lléveme a casa, que tengo unas galletas que salvar y una sonata que terminar de escribir». El auto arrancó y yo me acomodé en el asiento trasero, mirando la ciudad pasar, sabiendo que, sin importar si me siento adelante o atrás, el lugar donde yo esté siempre será el lugar más importante, porque yo decido hacerlo así. Y esa es una lección que ni todo el dinero de Lorena podrá comprar jamás.